Hola, soy Kenneth Cabrera, estudiante de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Facultad de Ciencias Médicas, Cátedra de Anatomía Sistemática. El tema a tratar el día de hoy es membrana interósea del antebrazo y articulación radiocarpiana. Membrana interósea. La membrana interósea es una membrana fibrosa que se extiende desde el borde interóseo del radio hasta el borde interóseo del cúbito y que encierra el espacio comprendido entre estos dos huesos. La membrana interósea del antebrazo no ocupa todo el espacio interóseo, sino que termina superiormente unos 2 centímetros inferior a la tuberosidad del radio, por medio de un borde cóncavo y delgado, que limita con la parte superior del radio y del cúbito un amplio orificio, por donde va a discurrir la arteria interósea posterior. En efecto, es posible distinguir sobre la cara anterior de la membrana interósea del antebrazo fascículos fibrosos que se dirigen oblicuamente de superior a inferior y de medial a lateral. De igual manera, en la cara posterior de la membrana y en su tercio superior se observa un fascículo fibroso grueso, que va a ser el ligamento oblicuo radiocubital. También vamos a encontrar inferiormente un ligamento oblicuo inferior radiocubital mucho más delgado. Cuerda oblicua. Es una cintilla fibrosa que se inserta superiormente en la parte inferolateral de la apófisis coronoides. Cruza el tendón del músculo bíceps braquial y termina inferiormente en el radio, un poco inferior a la tuberosidad del radio. Las conexiones que la cuerda oblicua presenta con el músculo flexor largo del pulgar demuestra que esta estructura es el resultado de la transformación fibrosa del fascículo coronoideo de este músculo. La articulación radiocarpiana. A continuación, daremos una pequeña introducción de lo que es la articulación radiocarpiana o articulación de la muñeca. Es una articulación elipsoide que une el antebrazo con el carpo. Se denomina radiocarpiana porque de los dos huesos del antebrazo, solo el radio se va a articular directamente con el carpo. El cúbito no va a interferir en este tipo de articulación. A continuación hablaremos sobre las superficies articulares de esta articulación. Entre las superficies articulares tenemos a la cavidad glenoide antebraquial, que está formada por la extremidad inferior del radio y el disco articular, como podemos observar claramente aquí. La superficie radial constituye la cara articular carpiana del radio, que va a estar dividida por una cresta rama antero-posterior, que da una parte lateral triangular y otra medial cuadrilátera. Estas dos superficies van a corresponder a los huesos escafoides y semilunar. Esta superficie está recubierta por una capa de cartílago que presenta continuidad medialmente con el revestimiento cartilaginoso del disco articular. Cóndilo carpiano. El cóndilo carpiano está formado por las superficies articulares de los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Cabe recalcar que el hueso pisiforme no interfiere en esta articulación. Estos tres huesos están unidos entre sí por ligamentos intercarpianos interóseos. Aquí podemos observar claramente a la carilla lateral triangular, que va a corresponder al hueso escafoides, el hueso semilunar a la carilla medial y el hueso piramidal que se articula con el disco articular. En la imagen de la derecha podemos observar la unión de la articulación a falta de sus ligamentos de refuerzos y de la cápsula articular. Medios de unión. Los medios de unión están conformados por la cápsula articular y los ligamentos que la refuerzan. La cápsula articular se inserta superior e inferiormente en el contorno de las superficies articulares y en los bordes anterior y posterior del disco articular, donde presenta continuidad con la cápsula articular de la articulación radiocubital distal. Que la refuerzan. Se van a clasificar de acuerdo al lugar donde se encuentran. Encontramos aquí una visión anterior y una visión posterior. ¿Cómo sabemos esto? Porque en la visión anterior vamos a encontrar lo que es el hueso pisiforme. En la visión anterior encontramos el ligamento anterior que se va a dividir en dos fascículos. Un ligamento radiocarpiano palmar y un ligamento cúbito-carpiano palmar. El ligamento radiocarpiano palmar es muy grueso y se inserta superiormente en el reborde anterior de la cara articular carpiana del radio y en la parte anterior de la apófisis estiloide del radio. Va a descender en forma de abanico para insertarse en el hueso grande, en el hueso piramidal y en el hueso semilunar. Ligamento cúbito-carpiano palmar. Nace del borde anterior del disco articular y de la cara lateral de la apófisis estiloides del cúbito. De igual manera va a descender en forma de abanico y termina en el hueso semilunar, piramidal y grande. En su visión posterior vamos a encontrar al ligamento posterior.
Se extiende oblicuamente desde el borde posterior de la cara articular carpiana del radio a la cara posterior del hueso piramidal. Encontramos los ligamentos colaterales. Ligamento colateral radial. Se inserta superiormente en el vértice de la apófisis estiloides del radio y termina en la cara lateral del hueso escafoides. Ligamento colateral cubital. Nace del vértice y del lado medial de la apófisis estiloides del cúbito. Se divide más inferiormente en dos fascículos. Uno se inserta en el hueso piramidal y el otro en el hueso pisiforme. Y como último punto hablaré sobre la mecánica de la articulación radiocarpiana, que realiza los movimientos de abducción, aducción, flexión y extensión. La unión de estos 4 movimientos se le conoce como circunducción. Muchas gracias, esto ha sido todo acerca del tema. Y para finalizar el video daré los créditos al Dr. Ernesto López Cisneros, médico cirujano. Hasta luego.